El dinero no es limpio ni sucio, es una herramienta. El dinero, en sí mismo, no es bueno ni malo. Es una herramienta, un recurso que puede usarse para construir o destruir. Lo que hace la diferencia es cómo lo usas y cómo navegas en un sistema que, en muchos casos, parece diseñado para mantenerte atrapado. Piensa en esto, el sistema financiero actual no fue creado para que tú te hagas rico. Fue creado para que los bancos, los gobiernos y las grandes corporaciones mantengan el control. Desde las tasas de interés hasta los impuestos, cada aspecto de tu vida financiera está influenciado por decisiones que otros tomaron por ti. Pero aquí está la buena noticia, tú puedes aprender a jugar este juego a tu favor. No necesitas ser un genio de las finanzas ni tener un título en economía. Lo que necesitas es entender las reglas ocultas, identificar las oportunidades que otros no ven y tomar decisiones inteligentes con la información correcta. El mundo financiero es un campo de batalla. Imagina el mundo financiero como un campo de batalla. En un lado están los que controlan el sistema, los bancos, los gobiernos, las grandes corporaciones. En el otro lado estamos nosotros, los individuos, tratando de ganar lo suficiente para vivir una vida digna. El problema es que no estamos jugando en igualdad de condiciones. Ellos tienen las armas más poderosas, información privilegiada, recursos ilimitados y leyes hechas a su medida. Nosotros, por otro lado, a menudo estamos desarmados, luchando con deudas, salarios estancados y un futuro incierto. Pero no todo está perdido. En este audiolibro, te enseñaré cómo convertirte en un guerrero financiero. Aprenderás a usar las mismas armas que los poderosos usan en tu contra, pero de una manera ética y efectiva. No se trata de engañar al sistema, sino de entenderlo y usarlo a tu favor. La promesa de este audiolibro. Este no es un manual para volverte millonario de la noche a la mañana. Tampoco es una guía para estafar al sistema o aprovecharte de los demás. Este audiolibro es una brújula que te guiará a través del laberinto financiero en el que vivimos. Aquí aprenderás cómo funciona realmente el sistema financiero y por qué parece estar en tu contra. Las estrategias que los ricos usan para multiplicar su riqueza y cómo puedes aplicarlas en tu vida. Cómo protegerte de las trampas financieras que te mantienen atrapado en la deuda y la escasez. Cómo construir un futuro financiero sólido sin importar en qué punto estés hoy. Este audiolibro está diseñado para personas como tú, personas que están cansadas de vivir al día, que quieren tomar el control de su dinero y su futuro, y que están dispuestas a aprender y actuar. El dinero no es el fin, es el medio. Antes de continuar, es importante aclarar algo, el dinero no es el objetivo final. El dinero es una herramienta que te permite vivir la vida que deseas. Ya sea que quieras viajar por el mundo, pasar más tiempo con tu familia, ayudar a otros o simplemente vivir sin preocupaciones financieras, el dinero es el medio para lograrlo. Pero para llegar allí, necesitas entender cómo funciona el juego. Necesitas dejar de ver el dinero como algo sucio o tabú y empezar a verlo como lo que es, un recurso que puedes controlar y multiplicar. Así que prepárate. Este no será un viaje fácil, pero valdrá la pena. Porque al final, no se trata solo de ganar dinero, se trata de ganar libertad. ¿Estás listo para cambiar tu relación con el dinero? Sigue escuchando, porque el primer capítulo te mostrará cómo el sistema financiero está diseñado en tu contra y qué puedes hacer al respecto. Capítulo 1. Cómo el sistema está diseñado en tu contra. Imagina que estás jugando un juego de mesa, pero las reglas están escritas en un idioma que no entiendes. Peor aún, los otros jugadores tienen acceso a trucos y ventajas que tú no conoces. Así es exactamente cómo funciona el sistema financiero actual. No es justo, no es transparente y, en muchos casos, está diseñado para mantenerte en desventaja. El sistema financiero, un juego amañado. El sistema financiero no fue creado para ayudarte a ti. Fue creado para mantener el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Desde el momento en que naces, estás inmerso en un sistema que te empuja a endeudarte, a gastar más de lo que ganas y a depender de instituciones que no tienen tus mejores intereses en mente. Piensa en cómo funciona el crédito. Los bancos te ofrecen tarjetas de crédito con tasas de interés exorbitantes, préstamos estudiantiles que tardarás décadas en pagar y hipotecas que te atan a deudas por años. ¿Por qué? Porque mientras tú estás pagando intereses, ellos están ganando dinero. Y no son solo los bancos. Los gobiernos también juegan un papel crucial en este sistema. A través de políticas fiscales y monetarias, controlan la inflación, los impuestos y el valor del dinero. Pero estas políticas no siempre están diseñadas para beneficiar al ciudadano promedio. A menudo, están diseñadas para mantener el status quo y proteger los intereses de los más poderosos.
La trampa de la deuda. Uno de los mecanismos más efectivos del sistema para mantenerte atrapado es la deuda. Desde que eres joven, te enseñan que la deuda es normal. Necesitas un préstamo para estudiar, una tarjeta de crédito para comprar cosas y una hipoteca para tener una casa. Pero aquí está el problema, la deuda es una cadena que te ata al sistema. Mientras estás pagando intereses, no estás invirtiendo en tu futuro. No estás ahorrando para tu jubilación ni construyendo riqueza. Estás trabajando para pagar a otros. Y lo peor es que el sistema está diseñado para que sea casi imposible salir de la deuda. Las tasas de interés altas, los pagos mínimos y las penalizaciones por pagar anticipadamente son solo algunas de las trampas que te mantienen atrapado. La inflación, el impuesto oculto. Otro mecanismo clave del sistema es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios con el tiempo, y aunque parece un fenómeno económico natural, en realidad es una herramienta que los gobiernos y los bancos centrales usan para controlar el valor del dinero. Pero aquí está el truco, la inflación no afecta a todos por igual. Los ricos, que tienen activos como propiedades y acciones, se benefician de la inflación porque el valor de sus activos aumenta. Los pobres y la clase media, que dependen de salarios fijos y ahorros en efectivo, son los que más sufren. La falta de educación financiera. Uno de los mayores problemas del sistema es la falta de educación financiera. Desde que somos niños, nos enseñan a estudiar, trabajar y ahorrar, pero nadie nos enseña cómo funciona el dinero. Nadie nos explica cómo invertir, cómo manejar la deuda o cómo proteger nuestro patrimonio. Esta falta de conocimiento nos hace vulnerables. Nos hace depender de asesores financieros que no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. Nos hace caer en trampas como préstamos predatorios, tarjetas de crédito con intereses altos y esquemas de inversión fraudulentos. Pero no tiene que ser así. La educación financiera es la clave para liberarte del sistema. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, puedes tomar decisiones informadas que te beneficien a ti, no a los demás. ¿Qué puedes hacer al respecto? Ahora que entiendes cómo el sistema está diseñado en tu contra, es hora de tomar el control. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Educarte financieramente, lee libros, escucha podcasts y toma cursos sobre finanzas personales. Cuanto más sepas, menos vulnerable serás. Reducir tu dependencia de la deuda, paga tus deudas lo más rápido posible y evita contraer nuevas deudas innecesarias. Invertir en activos que aumenten tu riqueza, en lugar de guardar tu dinero en efectivo, invierte en activos que generen ingresos pasivos, como propiedades, acciones o negocios. Conclusión del capítulo. El sistema financiero puede parecer abrumador y despiadado, pero no es invencible. Con el conocimiento adecuado y las estrategias correctas, puedes aprender a navegar en este sistema y usarlo a tu favor. Capítulo 2. Los secretos de los ricos, lo que nunca te contaron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos parecen volverse más ricos, mientras que el resto de nosotros luchamos por llegar a fin de mes? No es magia, ni suerte, ni siquiera es solo trabajar más duro. Los ricos entienden algo que la mayoría de la gente ignora, el dinero es un juego, y ellos conocen las reglas mejor que nadie. La mentalidad del rico, piensa en activos, no en gastos. La primera gran diferencia entre los ricos y el resto de la gente es su mentalidad. Mientras que la mayoría de las personas piensan en términos de gastos, como pagar la renta, las facturas, las deudas, los ricos piensan en términos de activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, ya sea una propiedad que genera rentas, un negocio que produce ganancias o una inversión que crece con el tiempo. Los ricos entienden que la verdadera riqueza no viene de un salario, sino de los activos que poseen. El poder del interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la fuerza más poderosa del universo. Y los ricos lo saben. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. Los ricos no solo ahorran, invierten. Y no solo invierten, lo hacen de manera inteligente, aprovechando el interés compuesto para multiplicar su riqueza. La diversificación, no pongas todos tus huevos en una canasta. Otro secreto de los ricos es la diversificación. No dependen de una sola fuente de ingresos. Tienen múltiples flujos de efectivo, negocios, inversiones en bolsa, bienes raíces, criptomonedas, etc. La diversificación no solo aumenta tus oportunidades de ganar dinero, sino que también reduce el riesgo. Si una inversión no funciona, tienes otras que pueden compensar las pérdidas. Ejemplo, un rico no solo tiene un negocio. También invierte en acciones, compra propiedades para alquilar y tiene un fondo de emergencia en oro o criptomonedas.
Así, si el mercado de valores cae, sus propiedades siguen generando ingresos. El uso inteligente de la deuda. Aquí hay un concepto que puede sorprenderte: los ricos no evitan la deuda, la usan a su favor. Pero no cualquier deuda. Usan lo que se llama deuda buena, que es aquella que genera más ingresos de los que cuesta. Ejemplo, un rico puede pedir un préstamo para comprar una propiedad que genera rentas mensuales. Si el préstamo tiene un interés del 5% y la propiedad genera un rendimiento del 10%, está ganando un 5% neto sin haber puesto todo su dinero. Esto no significa que debas endeudarte sin control. La clave es usar la deuda de manera estratégica, para adquirir activos que generen más valor del que cuestan. La importancia de la educación financiera. Los ricos no nacen sabiendo cómo manejar el dinero. Aprenden. Leen libros, asisten a seminarios, contratan mentores y se rodean de personas que saben más que ellos. La educación financiera es la base de todo lo que hacen. Entienden cómo funcionan los impuestos, las inversiones, los mercados y las leyes. Y usan ese conocimiento para tomar decisiones informadas. Ejemplo, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, pasa horas al día leyendo y estudiando. No deja su futuro financiero al azar. Tú tampoco deberías hacerlo. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que conoces algunos de los secretos de los ricos, es hora de ponerlos en práctica. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Cambia tu mentalidad, deja de pensar en gastos y empieza a pensar en activos. Pregúntate, ¿cómo puedo generar más ingresos pasivos? Empieza a invertir, no importa si empiezas con poco. Lo importante es empezar. Abre una cuenta de inversión, compra un libro sobre bolsa o invierte en un curso de finanzas. Diversifica tus ingresos. Si dependes de un solo salario, estás en riesgo. Busca formas de generar múltiples flujos de efectivo, ya sea a través de un negocio secundario, inversiones o alquileres. Conclusión del capítulo. Los ricos no son más inteligentes ni más talentosos que tú. Simplemente conocen las reglas del juego y las usan a su favor. Ahora tú también las conoces. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en las trampas financieras que te mantienen atrapado y cómo evitarlas. Porque no basta con saber cómo ganar dinero, también hay que saber cómo protegerlo. Capítulo 3. Dinero sucio, las prácticas oscuras del sistema. Imagina que estás caminando por un campo minado. Cada paso que das podría hacerte explotar en pedazos. Así es como funciona el sistema financiero para muchas personas. Está lleno de trampas diseñadas para sacarte dinero, mantenerte endeudado y asegurarse de que nunca salgas adelante. Trampa 1. Las tarjetas de crédito y el interés compuesto en tu contra. Las tarjetas de crédito son una de las herramientas más peligrosas del sistema financiero. Parecen convenientes, pero están diseñadas para mantenerte endeudado. ¿Cómo funciona la trampa? Te ofrecen una línea de crédito con tasas de interés altísimas, a menudo del 20% o más. Si no pagas el saldo completo cada mes, el interés se acumula rápidamente. Muchas personas terminan pagando solo el mínimo, lo que significa que pueden tardar años, o décadas, en pagar una deuda pequeña. Ejemplo, si debes $1,000 en una tarjeta con un interés del 20% y solo pagas el mínimo cada mes, podrías tardar más de 5 años en pagarla y terminar pagando casi el doble de lo que debías originalmente. ¿Cómo evitarla? Usa las tarjetas de crédito con responsabilidad. Paga el saldo completo cada mes. Si ya estás endeudado, prioriza pagar las tarjetas con las tasas de interés más altas primero. Trampa 2. Los préstamos predatorios. Los préstamos predatorios son aquellos que tienen términos abusivos, como tasas de interés extremadamente altas, penalizaciones por pagos anticipados o cláusulas ocultas. Ejemplos comunes. Préstamos de día de pago. Padel Loans ofrecen dinero rápido, pero con tasas de interés que pueden superar el 400% anual. Préstamos para automóviles, muchas veces incluyen intereses altos y términos que te dejan pagando más de lo que vale el coche. ¿Cómo funciona la trampa? Te ofrecen dinero fácil, pero a un costo desproporcionado. Muchas personas terminan atrapadas en un ciclo de deuda, donde tienen que pedir más préstamos para pagar los anteriores. ¿Cómo evitarla? Evita los préstamos con tasas de interés excesivas. Si necesitas dinero, busca alternativas como préstamos personales con tasas más bajas o ayuda de familiares y amigos. Trampa 3. Los esquemas de inversión fraudulentos. No todas las inversiones son legítimas. Algunas son esquemas diseñados para robarte tu dinero. Ejemplos comunes. Esquemas Ponzi.
Prometen rendimientos altos y consistentes, pero en realidad usan el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Criptomonedas falsas, proyectos que prometen revolucionar el mercado, pero en realidad son estafas para quedarse con tu dinero. ¿Cómo funciona la trampa? Te ofrecen rendimientos demasiado buenos para ser verdad. Usan tácticas de presión para que inviertas rápido, sin darte tiempo para investigar. ¿Cómo evitarla? Investiga siempre antes de invertir. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Desconfía de las inversiones que prometen rendimientos altos y sin riesgo. Trampa 4. Los seguros innecesarios. Los seguros pueden ser una herramienta útil, pero también pueden ser una trampa si no los usas correctamente. Ejemplos comunes. Seguros de vida innecesarios. Si no tienes dependientes, es probable que no necesites un seguro de vida costoso. Seguros extendidos para electrodomésticos, muchas veces son un desperdicio de dinero, ya que los productos ya vienen con garantías. ¿Cómo funciona la trampa? ¿Te venden miedo? ¿Qué pasaría si algo sale mal? Muchas personas terminan pagando por seguros que nunca usan. ¿Cómo evitarla? Evalúa tus necesidades reales antes de contratar un seguro. Compara opciones y lee las letras pequeñas. Trampa 5. La falta de educación financiera. La mayor trampa de todas es la ignorancia. Si no entiendes cómo funciona el dinero, es fácil caer en las trampas anteriores. ¿Cómo funciona la trampa? El sistema no te enseña cómo manejar el dinero. Muchas personas terminan tomando decisiones financieras basadas en emociones, no en conocimiento. ¿Cómo evitarla? Edúcate. Lee libros, escucha podcasts y toma cursos sobre finanzas personales. Rodéate de personas que sepan más que tú y aprende de ellas. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que conoces las trampas más comunes, es hora de protegerte. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Revisa tus deudas, identifica las deudas con las tasas de interés más altas y haz un plan para pagarlas lo antes posible. Investiga antes de invertir, no inviertas en algo que no entiendas. Tómate el tiempo para investigar y asegurarte de que es legítimo. Edúcate, dedica tiempo cada semana a aprender sobre finanzas. Cuanto más sepas, menos vulnerable serás. Conclusión del capítulo. El sistema financiero está lleno de trampas, pero no tienes que caer en ellas. Con conocimiento y disciplina, puedes proteger tu dinero y tomar el control de tu futuro financiero. En el próximo capítulo, vamos a cambiar de enfoque. Hablaremos de cómo desarrollar una mentalidad ganadora, porque no basta con saber cómo funciona el dinero, también hay que saber cómo pensar como alguien que lo domina. Capítulo 4. Mentalidad del ganador. Cambia tu forma de pensar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito y la riqueza, mientras que otras, a pesar de trabajar duro, siempre están luchando? La respuesta no está en su suerte, su educación o incluso su inteligencia. Está en su mentalidad. La mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. Uno de los conceptos más importantes en el mundo de las finanzas es la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Mentalidad de escasez es la creencia de que nunca hay suficiente. Las personas con esta mentalidad viven con miedo, miedo a perder su trabajo, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a tomar riesgos. Este miedo las paraliza y las lleva a tomar decisiones basadas en la falta, no en la oportunidad. Mentalidad de abundancia es la creencia de que siempre hay suficiente. Las personas con esta mentalidad ven el mundo lleno de oportunidades. Saben que, aunque enfrenten desafíos, siempre hay una manera de salir adelante. Ejemplo, imagina que pierdes tu trabajo. Una persona con mentalidad de escasez podría entrar en pánico y tomar el primer trabajo que encuentre, aunque no sea ideal. Una persona con mentalidad de abundancia vería esto como una oportunidad para buscar algo mejor, aprender nuevas habilidades o incluso empezar su propio negocio. ¿Cómo cambiar tu mentalidad? Cambiar tu mentalidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero es posible. Aquí hay 3 pasos para empezar. Identifica tus creencias limitantes. ¿Qué pensamientos te impiden avanzar? ¿Crees que el dinero es malo? ¿Que nunca serás rico? Identifica estas creencias y desafíalas. Rodéate de personas positivas. Tu mentalidad está influenciada por las personas que te rodean. Si estás siempre con personas negativas, es difícil mantener una mentalidad de abundancia. Busca personas que te inspiren y te motiven. Practica la gratitud. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para cambiar tu mentalidad. Cada día, toma un momento para agradecer por lo que tienes.
Esto te ayudará a enfocarte en la abundancia, no en la falta. El poder de la visualización. Los ganadores no solo piensan en positivo, también visualizan su éxito. La visualización es una técnica que usan atletas, empresarios y líderes para prepararse mentalmente para el éxito. ¿Cómo funciona? Cierra los ojos e imagina tu vida ideal. ¿Cómo te ves? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Visualiza no solo el resultado final, sino también los pasos que te llevarán allí. Ejemplo, si quieres ser un inversionista exitoso, visualízate tomando decisiones inteligentes, celebrando tus ganancias y aprendiendo de tus errores. Cuanto más vívida sea tu visualización, más real se sentirá para tu mente. La disciplina, el secreto de los grandes. La mentalidad de ganador no es solo sobre pensamiento positivo, también es sobre disciplina. Los ricos no se hacen ricos por accidente. Se hacen ricos porque tienen la disciplina para hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Ejemplos de disciplina financiera. Ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes, sin importar cuánto ganes. Invertir regularmente, incluso cuando el mercado está bajando. Evitar gastos innecesarios, incluso cuando tienes ganas de darte un lujo. ¿Cómo desarrollar disciplina? Empieza pequeño. No intentes cambiar todo de una vez. Empieza con un hábito, como ahorrar el 10% de tu salario, y construye desde allí. Crea un sistema. La disciplina es más fácil cuando tienes un plan. Usa herramientas como presupuestos, recordatorios y metas claras. La resiliencia, aprender de los fracasos. Ningún camino hacia el éxito está libre de fracasos. La diferencia entre los ganadores y los demás es cómo manejan esos fracasos. Ejemplo, imagina que inviertes en una acción y pierdes dinero. Una persona con mentalidad de escasez podría ver esto como una razón para nunca invertir de nuevo. Una persona con mentalidad de abundancia lo vería como una lección, que puedo aprender de esto para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Cómo desarrollar resiliencia? Cambia tu perspectiva. En lugar de ver los fracasos como algo negativo, velos como oportunidades para aprender. Mantén el enfoque en tus metas a largo plazo. Un fracaso temporal no define tu futuro. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes la importancia de la mentalidad, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Haz una lista de creencias limitantes, identifica las creencias que te están frenando y escribe afirmaciones positivas para contrarrestarlas. Visualiza tu éxito, dedica 5 minutos cada día a visualizar tu vida ideal. Empieza un hábito de disciplina, elige un hábito financiero, como ahorrar o invertir, y comprométete a hacerlo regularmente. Conclusión del capítulo. Tu mentalidad es la base de todo lo que haces. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en las inversiones inteligentes y cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti. Capítulo 5. Inversiones inteligentes, haz que el dinero trabaje para ti. ¿Alguna vez has escuchado la frase, el dinero debe trabajar para ti, no tú para el dinero? Esta es la esencia de las inversiones inteligentes. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente, permitiendo que tu dinero genere más dinero. ¿Por qué invertir es tan importante? Invertir es la manera más efectiva de hacer crecer tu riqueza con el tiempo. Mientras que el ahorro te ayuda a proteger tu dinero, la inversión te permite multiplicarlo. El poder de la inversión no está en el dinero que pones, sino en el tiempo que dejas que ese dinero crezca. Tipos de inversiones, desde lo seguro hasta lo audaz. No todas las inversiones son iguales. Algunas son más seguras, pero ofrecen rendimientos bajos, mientras que otras son más riesgosas, pero pueden generar ganancias significativas. Aquí te presento los principales tipos de inversiones. Acciones. Cuando compras acciones, te conviertes en dueño de una parte de una empresa. Si la empresa crece, el valor de tus acciones también crece. Ventajas. Alto potencial de rendimiento. Riesgos. El valor de las acciones puede bajar. Bonos. Los bonos son préstamos que le haces a una empresa o gobierno. A cambio, recibes intereses periódicos. Ventajas. Menos volátiles que las acciones. Riesgos. Los rendimientos suelen ser más bajos. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos a través de alquileres y apreciación del valor de la propiedad. Ventajas. Ingresos pasivos y protección contra la inflación. Riesgos. Requiere capital inicial y puede ser menos líquido. Fondos de inversión.
estos fondos agrupan el dinero de varios inversionistas para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros activos. Ventajas, diversificación y gestión profesional. Riesgos, comisiones y tarifas pueden reducir tus ganancias. Criptomonedas. Las criptomonedas son activos digitales que han ganado popularidad en los últimos años. Ventajas, alto potencial de rendimiento. Riesgos, extremadamente volátiles y especulativos. ¿Cómo empezar a invertir con poco capital? Muchas personas piensan que necesitan miles de dólares para empezar a invertir, pero eso no es cierto. Aquí te muestro cómo puedes empezar con poco. Aplica el método del dólar costeado. Este método consiste en invertir una cantidad fija de dinero regularmente, sin importar las condiciones del mercado. Esto te permite comprar más cuando los precios están bajos y menos cuando están altos, reduciendo el riesgo. Usa plataformas de inversión con mínimos bajos. Hay plataformas que te permiten empezar a invertir con tan solo $5. Algunas incluso te permiten comprar fracciones de acciones. Invierte en fondos indexados. Estos fondos replican el rendimiento de un índice, como el S&P 500, y suelen tener tarifas bajas. Son una excelente opción para principiantes. ¿Cómo minimizar los riesgos? Invertir siempre conlleva riesgos, pero hay maneras de minimizarlos. Diversifica, no pongas todo tu dinero en una sola inversión. Diversifica entre diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Invierte a largo plazo. El mercado puede ser volátil a corto plazo, pero históricamente ha tendido a crecer a largo plazo. Mantén tus inversiones durante años, no meses. Edúcate. Cuanto más sepas sobre las inversiones, mejor podrás tomar decisiones informadas. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes los conceptos básicos de las inversiones, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Abre una cuenta de inversión. Elige una plataforma que se adapte a tus necesidades y abre una cuenta. Empieza con un fondo indexado. Si no sabes por dónde empezar, un fondo indexado es una excelente opción. Comprométete a invertir regularmente. Establece un monto fijo que invertirás cada mes, sin importar las condiciones del mercado. Conclusión del capítulo. Invertir no es solo para los ricos, es para cualquiera que quiera tomar el control de su futuro financiero. Con el conocimiento adecuado y un enfoque disciplinado, puedes hacer que tu dinero trabaje para ti y construir la riqueza que deseas. Capítulo 6. Ahorro y gastos, el arte de controlar tu flujo de efectivo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ganar más dinero, parece que nunca tienes suficiente? La respuesta a menudo no está en cuánto ganas, sino en cómo lo gastas. Controlar tus gastos y ahorrar de manera efectiva es la base de cualquier plan financiero sólido. La regla del 50-30-20, un enfoque simple para administrar tu dinero. Una de las formas más efectivas de controlar tus finanzas es seguir la regla del 50-30-20. Esta regla divide tus ingresos en 3 categorías. 50% para necesidades, esto incluye gastos esenciales como vivienda, transporte, alimentos y servicios básicos. 30% para deseos, estos son gastos no esenciales, como entretenimiento, salidas a comer y compras impulsivas. 20% para ahorros y deudas, este porcentaje debe destinarse a ahorrar, invertir y pagar deudas. Ejemplo, si ganas $3,000 al mes, tu distribución sería $1,500 para necesidades, $900 para deseos, $600 para ahorros y deudas. Esta regla es flexible y puede ajustarse según tus circunstancias, pero es un excelente punto de partida para organizar tus finanzas. ¿Cómo identificar y eliminar gastos innecesarios? Uno de los mayores obstáculos para el ahorro son los gastos innecesarios. Estos gastos a menudo pasan desapercibidos, pero pueden sumar grandes cantidades con el tiempo. Ejemplos de gastos innecesarios. Suscripciones que no usas, gimnasio, streaming, revistas. Compras impulsivas, ropa, electrónicos, etc. Comer fuera con frecuencia. ¿Cómo identificarlos? Revisa tus estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito. Haz una lista de todos tus gastos mensuales y clasifícalos en necesarios y no necesarios. ¿Cómo eliminarlos? Cancela suscripciones que no uses. Antes de comprar algo, pregúntate, ¿realmente necesito esto? Establece un límite para gastos no esenciales y apégate a él. El poder del ahorro automático. Una de las mejores maneras de asegurarte de que ahorres es hacerlo automáticamente. Cuando el ahorro se convierte en una prioridad, es más fácil evitar la tentación de gastar. ¿Cómo implementarlo?
Configura una transferencia automática desde tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. Empieza con un porcentaje pequeño, por ejemplo, 10%, y auméntalo gradualmente. ¿Cómo crear un presupuesto que funcione? Un presupuesto no tiene que ser complicado. De hecho, cuanto más simple, mejor. Aquí te muestro cómo crear un presupuesto en 3 pasos. Calcula tus ingresos, suma todo el dinero que recibes cada mes, incluyendo salarios, bonos y cualquier otra fuente de ingresos. Lista tus gastos, haz una lista de todos tus gastos mensuales, divididos en categorías como vivienda, transporte, alimentos, entretenimiento, etc. Ajusta y controla, compara tus ingresos con tus gastos. Si gastas más de lo que ganas, identifica áreas donde puedas recortar. Herramientas útiles. Aplicaciones de presupuesto como Mint, Inavo o incluso una simple hoja de cálculo. Revisa tu presupuesto regularmente, al menos una vez al mes, para asegurarte de que estás en el camino correcto. El fondo de emergencia, tu red de seguridad financiera. Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que reservas para cubrir gastos inesperados, como una reparación del coche, una factura médica o la pérdida de empleo. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos esenciales ahorrados. Si estás empezando, apunta a $1000 como primer objetivo. ¿Dónde guardarlo? Mantén tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorros de fácil acceso, pero separada de tu cuenta corriente para evitar tentaciones. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes la importancia de controlar tus gastos y ahorrar, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Revisa tus gastos, identifica al menos 3 gastos innecesarios que puedas eliminar. Configura el ahorro automático, si aún no lo haces, configura una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. Crea un presupuesto, usa la regla del 50-30-20 como guía para organizar tus finanzas. Conclusión del capítulo. Controlar tus gastos y ahorrar de manera efectiva no es solo sobre números, es sobre tomar el control de tu vida financiera. Con un enfoque disciplinado y las herramientas adecuadas, puedes asegurarte de que cada dólar que ganes trabaje para ti. Capítulo 7. Impuestos y deudas, juega con las reglas a tu favor. ¿Alguna vez has sentido que los impuestos y las deudas son como un agujero negro que se traga tu dinero? No estás solo. Muchas personas luchan con estos 2 gigantes financieros, pero la buena noticia es que hay maneras de manejarlos de manera inteligente. ¿Cómo reducir tu carga fiscal legalmente? Los impuestos son inevitables, pero eso no significa que no puedas minimizar lo que pagas. Aquí te presento algunas estrategias legales para reducir tu carga fiscal. Aprovecha las deducciones y créditos fiscales. Deducciones, reducen tu ingreso gravable. Ejemplos incluyen gastos médicos, intereses hipotecarios y contribuciones a planes de jubilación. Créditos fiscales, reducen tu impuesto a pagar directamente. Ejemplos incluyen el crédito por hijos y el crédito por educación. Contribuye a planes de jubilación. Las contribuciones a planes como el 401(k) o IRA en Estados Unidos, o equivalentes en otros países, son deducibles de impuestos. Esto no solo reduce tu carga fiscal, sino que también te ayuda a ahorrar para el futuro. Invierte en cuentas con beneficios fiscales. Algunas cuentas de inversión, como las cuentas de ahorro para la salud o las cuentas de ahorro para la educación, ofrecen ventajas fiscales. Considera la planificación patrimonial. Herramientas como fideicomisos y donaciones pueden ayudarte a reducir los impuestos sobre herencias y donaciones. ¿Cómo salir de deudas de manera eficiente? Las deudas pueden ser una carga pesada, pero con un plan claro, puedes liberarte de ellas. Aquí te presento algunas estrategias efectivas. El método de la bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas de la más pequeña a la más grande. Paga el mínimo en todas excepto en la más pequeña, a la que destinarás tanto dinero como puedas. Una vez que pagues la más pequeña, pasa a la siguiente. El método de la avalancha. Haz una lista de todas tus deudas, ordenadas por la tasa de interés, de mayor a menor. Paga el mínimo en todas excepto en la de mayor interés, a la que destinarás tanto dinero como puedas. Una vez que pagues la de mayor interés, pasa a la siguiente. Refinanciamiento y consolidación. Si tienes múltiples deudas con altas tasas de interés, considera refinanciarlas o consolidarlas en un solo préstamo con una tasa más baja. Ejemplo, si tienes 3 deudas con tasas de interés del 20%, 15% y 10%, el método de la avalancha te haría pagar primero la deuda del 20%, luego la del 15% y finalmente la del 10%.
El endeudamiento inteligente, usar la deuda a tu favor. No todas las deudas son malas. La deuda buena es aquella que te ayuda a generar más ingresos o a adquirir activos que aumentan de valor. Aquí te muestro cómo usarla de manera inteligente. Inversiones en bienes raíces. Pedir un préstamo para comprar una propiedad que genera rentas puede ser una excelente manera de usar la deuda a tu favor. Negocios. Si tienes un negocio, un préstamo puede ayudarte a expandirlo y aumentar tus ganancias. Educación. Un préstamo estudiantil puede ser una inversión en tu futuro si te permite acceder a mejores oportunidades laborales. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes cómo manejar impuestos y deudas de manera inteligente, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Revisa tus deducciones y créditos fiscales, asegúrate de estar aprovechando todas las oportunidades para reducir tus impuestos. Elige un método para pagar deudas, ya sea la bola de nieve o la avalancha, elige un método y empieza a aplicarlo. Considera el endeudamiento inteligente. Si tienes una oportunidad de inversión que requiere financiamiento, evalúa si la deuda buena podría ser una opción. Conclusión del capítulo. Los impuestos y las deudas no tienen que ser tus enemigos. Con el conocimiento adecuado y un enfoque estratégico, puedes manejarlos de manera que te beneficien en lugar de perjudicarte. Capítulo 8. Emprender sin miedo. Crea tu propio flujo de ingresos. ¿Alguna vez has soñado con ser tu propio jefe, tener horarios flexibles y construir algo que realmente te apasione? Emprender puede ser la clave para lograrlo. Pero no se trata solo de ganar dinero, se trata de crear un flujo de ingresos que te dé libertad y seguridad financiera. ¿Por qué emprender es tan poderoso? Emprender tiene ventajas que un trabajo tradicional no puede ofrecer. Libertad financiera. Un negocio exitoso puede generar ingresos pasivos, lo que significa que ganas dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. Flexibilidad. Puedes establecer tus propios horarios y trabajar desde cualquier lugar. Realización personal. Construir algo desde cero y verlo crecer es una de las experiencias más gratificantes que existen. Ejemplo, imagina que tienes un negocio en línea que genera $5,000 al mes con solo 10 horas de trabajo a la semana. Eso es libertad financiera. ¿Cómo identificar oportunidades de negocio? El primer paso para emprender es identificar una oportunidad. Aquí te presento algunas maneras de hacerlo. Resuelve un problema. Los mejores negocios surgen de solucionar problemas. Piensa en las frustraciones que tú o otras personas enfrentan y cómo podrías resolverlas. Ejemplo, si notas que muchas personas en tu comunidad tienen dificultades para encontrar comida saludable, podrías abrir un servicio de entrega de comidas saludables. Sigue tu pasión. Emprender en algo que te apasiona no solo es más gratificante, sino que también te da la motivación para superar los desafíos. Ejemplo, si te encanta la fotografía, podrías ofrecer servicios de fotografía para eventos o vender tus fotos en línea. Analiza las tendencias, mantente al tanto de las tendencias del mercado y las nuevas tecnologías. Ejemplo, con el auge del teletrabajo, servicios como el diseño de oficinas en casa o la venta de equipos ergonómicos están en demanda. ¿Cómo empezar con poco capital? Muchas personas piensan que necesitan mucho dinero para empezar un negocio, pero eso no es cierto. Aquí te muestro cómo puedes empezar con poco. Negocios basados en servicios. Los servicios requieren menos inversión inicial que los productos. Puedes empezar con algo tan simple como consultoría, tutoría o diseño gráfico. Modelo dropshipping. En lugar de comprar inventario, puedes vender productos que un proveedor envía directamente al cliente. Usa herramientas gratuitas o de bajo costo. Plataformas como WordPress, Canva y redes sociales te permiten crear una presencia en línea sin gastar mucho. Ejemplo, si quieres empezar un negocio de diseño gráfico, todo lo que necesitas es una computadora y acceso a software como Adobe Creative Suite o alternativas gratuitas como Canva. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para emprender. Pero el fracaso no es el fin, es una oportunidad para aprender. Aquí te presento algunas estrategias para superar el miedo. Empieza pequeño. No necesitas lanzar un negocio a gran escala de inmediato. Empieza con un proyecto pequeño y escala gradualmente. Aprende de los errores. Cada fracaso es una lección. Analiza qué salió mal y cómo puedes mejorar. Rodéate de personas positivas. Busca mentores y comunidades de emprendedores que te apoyen y te inspiren. Ejemplo, muchos emprendedores exitosos, como Steve Jobs y Oprah Winfrey, fracasaron varias veces antes de alcanzar el éxito. Lo importante es no rendirse. ¿Cómo construir un negocio sostenible?
Un negocio exitoso no es solo uno que genera dinero, sino uno que puede crecer y sostenerse a largo plazo. Aquí te presento algunos consejos para lograrlo. Enfócate en el cliente, escucha a tus clientes y adapta tu negocio a sus necesidades. Automatiza y delega. A medida que tu negocio crece, automatiza tareas repetitivas y delega responsabilidades para enfocarte en lo más importante. Invierte en marketing. Un buen producto no es suficiente, necesitas darlo a conocer. Usa estrategias de marketing digital como redes sociales, SEO y publicidad en línea. Ejemplo, si tienes un negocio de venta de productos en línea, puedes usar herramientas como Facebook Ads y Google Ads para llegar a más clientes. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes los conceptos básicos del emprendimiento, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Identifica una oportunidad. Piensa en un problema que puedas resolver o en algo que te apasione y que pueda convertirse en un negocio. Haz un plan simple, no necesitas un plan de negocios complejo. Define tu idea, tu mercado objetivo y cómo vas a generar ingresos. Da el primer paso, ya sea crear un perfil en redes sociales, hacer una página web o hablar con tu primer cliente, da el primer paso hoy mismo. Conclusión del capítulo. Emprender no es fácil, pero es una de las maneras más efectivas de tomar el control de tu futuro financiero. Con pasión, perseverancia y un enfoque estratégico, puedes construir un negocio que te dé libertad y realización personal. Capítulo 9. Protege tu riqueza, estrategias de seguridad financiera. ¿Alguna vez has escuchado la frase más vale prevenir que lamentar? En el mundo de las finanzas, esto no podría ser más cierto. Proteger tu riqueza no es solo para los ricos, es para cualquiera que quiera asegurar su futuro y el de su familia. La importancia de los seguros. Los seguros son una de las herramientas más efectivas para proteger tu riqueza. Aquí te presento los tipos de seguros más importantes. Seguro de salud. Cubre gastos médicos y hospitalarios. Es esencial para protegerte de costos médicos inesperados que podrían agotar tus ahorros. Seguro de vida. Proporciona un beneficio económico a tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Es especialmente importante si tienes dependientes que dependen de tus ingresos. Seguro de hogar. Cubre daños a tu propiedad y posesiones. Es crucial para proteger tu inversión en bienes raíces. Seguro de automóvil. Cubre daños a tu vehículo y responsabilidad en caso de accidentes. Es obligatorio en muchos lugares y te protege de costos legales y de reparación. Ejemplo, si tienes un seguro de salud y sufres un accidente que requiere cirugía, el seguro cubrirá la mayor parte de los costos, protegiendo tus ahorros. El fondo de emergencia, tu red de seguridad financiera. Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que reservas para cubrir gastos inesperados, como una reparación del coche, una factura médica o la pérdida de empleo. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos esenciales ahorrados. Si estás empezando, apunta a $1000 como primer objetivo. ¿Dónde guardarlo? Mantén tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorros de fácil acceso, pero separada de tu cuenta corriente para evitar tentaciones. La diversificación de activos, no pongas todos tus huevos en una canasta. La diversificación es una de las estrategias más efectivas para proteger tu riqueza. Consiste en distribuir tus inversiones en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Tipos de activos para diversificar. Bienes raíces, propiedades que generan rentas o aumentan de valor con el tiempo. Acciones, inversiones en empresas que pueden crecer y generar dividendos. Bonos, préstamos a gobiernos o empresas que pagan intereses. Metales preciosos, oro y plata, que suelen mantener su valor en tiempos de crisis. Criptomonedas, activos digitales que pueden ofrecer altos rendimientos, aunque con mayor riesgo. La planificación patrimonial, protege tu legado. La planificación patrimonial es el proceso de organizar tus activos para asegurar que se distribuyan según tus deseos después de tu fallecimiento. Aquí te presento algunas herramientas comunes. Testamento, documento legal que especifica cómo se distribuirán tus bienes. Fideicomisos, estructuras legales que permiten transferir activos a beneficiarios sin pasar por el proceso de sucesión. Poderes notariales, documentos que designan a alguien para tomar decisiones financieras o médicas en tu nombre si no puedes hacerlo. Ejemplo, si tienes una propiedad y quieres asegurarte de que pase a tus hijos sin complicaciones legales, un fideicomiso puede ser una excelente opción. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes la importancia de proteger tu riqueza, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo.
Revisa tus seguros, asegúrate de que tienes cobertura adecuada en salud, vida, hogar y automóvil. Crea o revisa tu fondo de emergencia, si no tienes uno, empieza a ahorrar hoy mismo. Si ya tienes uno, asegúrate de que cubra al menos 3 meses de gastos. Diversifica tus inversiones, revisa tu cartera de inversiones y asegúrate de que estás distribuido en diferentes tipos de activos. Conclusión del capítulo. Proteger tu riqueza no es un lujo, es una necesidad. Con las estrategias adecuadas, puedes asegurar tu futuro financiero y el de tu familia, sin importar lo que la vida te depare. Capítulo 10. El futuro del dinero, tecnología y tendencias. ¿Te imaginas un mundo donde el dinero físico ya no existe, las criptomonedas son la norma y las transacciones se realizan en segundos desde cualquier parte del planeta? Ese futuro no está tan lejos como crees. La tecnología está revolucionando la forma en que interactuamos con el dinero, y aquellos que se preparen hoy estarán en una posición privilegiada mañana. Criptomonedas, la revolución del dinero digital. Las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, han pasado de ser un concepto marginal a una fuerza disruptiva en el mundo financiero. ¿Qué son las criptomonedas? Son monedas digitales que utilizan criptografía para asegurar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Operan en una red descentralizada llamada blockchain, lo que las hace resistentes a la censura y el control gubernamental. ¿Por qué son importantes? Descentralización, no están controladas por ningún gobierno o institución, lo que las hace atractivas para quienes buscan independencia financiera. Transparencia, todas las transacciones se registran en un libro público, lo que reduce el fraude y la corrupción. Acceso global, cualquier persona con acceso a Internet puede usar criptomonedas, lo que las hace ideales para países con sistemas financieros inestables. Ejemplo, en países con alta inflación, como Venezuela o Argentina, muchas personas han recurrido a Bitcoin para proteger sus ahorros. Blockchain, la tecnología detrás de la revolución. Blockchain es la tecnología que hace posibles las criptomonedas, pero su potencial va mucho más allá. ¿Qué es blockchain? Es un libro de contabilidad digital descentralizado que registra transacciones de manera segura y transparente. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones, y una vez que se añade a la cadena, no puede ser alterado. Aplicaciones de blockchain. Finanzas, además de criptomonedas, blockchain puede usarse para pagos internacionales rápidos y baratos. Contratos inteligentes, acuerdos que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, sin necesidad de intermediarios. Cadena de suministro, permite rastrear productos desde su origen hasta el consumidor final, asegurando transparencia y autenticidad. Ejemplo, empresas como Walmart están usando blockchain para rastrear el origen de los alimentos y mejorar la seguridad alimentaria. Inteligencia artificial y finanzas. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que gestionamos nuestras finanzas. ¿Cómo la IA está cambiando las finanzas? Asesores robo, plataformas que usan algoritmos para gestionar inversiones de manera automática y personalizada. Detección de fraude, sistemas que analizan patrones de comportamiento para identificar transacciones sospechosas. Análisis predictivo, herramientas que usan datos históricos para predecir tendencias del mercado y ayudar en la toma de decisiones. Ejemplo, plataformas como Betterment y Bealtfront usan IA para ofrecer asesoramiento financiero personalizado a un costo mucho menor que los asesores humanos. El futuro del trabajo y los ingresos. La tecnología no solo está cambiando el dinero, también está transformando el mundo del trabajo. Tendencias clave. Automatización, muchos trabajos tradicionales están siendo reemplazados por máquinas y software. Economía gig, cada vez más personas trabajan como freelancers o en empleos temporales, en lugar de tener trabajos fijos. Ingresos pasivos, la tecnología está facilitando la creación de fuentes de ingresos pasivos, como inversiones automatizadas o negocios en línea. ¿Cómo prepararte? Aprende habilidades digitales, programación, marketing digital y análisis de datos son habilidades cada vez más demandadas. Diversifica tus ingresos, no dependas de un solo trabajo. Explora oportunidades en la economía gig o crea fuentes de ingresos pasivos. Ejemplo, si eres diseñador gráfico, podrías ofrecer tus servicios en plataformas como Fiverr o Upwork, además de vender plantillas y recursos en línea. ¿Qué puedes hacer tú hoy? Ahora que entiendes las tendencias que están dando forma al futuro del dinero, es hora de actuar. Aquí hay 3 acciones que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Educate sobre criptomonedas y blockchain, lee libros, toma cursos y sigue a expertos en el campo. Explora inversiones en tecnología,
considera invertir en empresas que están liderando la revolución tecnológica, como Tesla, Amazon o compañías de criptomonedas. Desarrolla habilidades digitales, aprende algo nuevo cada día, ya sea programación, marketing digital o análisis de datos. Conclusión del capítulo. El futuro del dinero está siendo moldeado por la tecnología, y aquellos que se preparen hoy estarán en una posición privilegiada mañana. Con conocimiento y acción, puedes aprovechar estas tendencias para asegurar tu futuro financiero. Conclusión, de dinero sucio a estrategias limpias. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, es solo el comienzo. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado cómo el sistema financiero está diseñado en tu contra, cómo los ricos usan estrategias inteligentes para multiplicar su riqueza y cómo tú puedes hacer lo mismo. Hemos hablado de inversiones, emprendimiento, protección de la riqueza y el futuro del dinero. Pero todo este conocimiento no sirve de nada si no lo pones en práctica. Por eso, en esta conclusión, vamos a recapitular los conceptos clave y a darte un plan claro para que empieces a tomar el control de tu futuro financiero hoy mismo. Recapitulación de los conceptos clave. El sistema está diseñado en tu contra. Los bancos, gobiernos y grandes corporaciones manipulan las reglas para beneficiarse a costa de los individuos. La deuda, la inflación y la falta de educación financiera son trampas que te mantienen atrapado. Los secretos de los ricos. Los ricos piensan en activos, no en gastos. Usan el interés compuesto, la diversificación y el endeudamiento inteligente para multiplicar su riqueza. Inversiones inteligentes. Invertir es la manera más efectiva de hacer crecer tu riqueza con el tiempo. Diversifica tus inversiones para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Control de gastos y ahorro. Usa la regla del 50-30-20 para administrar tus ingresos. Crea un fondo de emergencia y automatiza tus ahorros. Impuestos y deudas. Aprovecha deducciones y créditos fiscales para reducir tu carga impositiva. Usa métodos como la bola de nieve o la avalancha para salir de deudas. Emprender sin miedo. Identifica oportunidades de negocio y empieza con poco capital. Supera el miedo al fracaso y construye un negocio sostenible. Protege tu riqueza. Usa seguros, fondos de emergencia y diversificación para proteger tus activos. Planifica tu patrimonio para asegurar tu legado. El futuro del dinero. Las criptomonedas, blockchain y la inteligencia artificial están transformando el panorama financiero. Prepárate aprendiendo habilidades digitales y explorando nuevas oportunidades. Ahora que tienes el conocimiento, es hora de actuar. Aquí tienes un plan de acción claro para empezar hoy mismo. Edúcate continuamente. Dedica tiempo cada semana a aprender sobre finanzas, inversiones y tecnología. Lee libros, escucha podcasts y toma cursos. Crea un plan financiero. Define tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Crea un presupuesto y un plan de ahorro e inversión. Empieza a invertir. Abre una cuenta de inversión y empieza con un fondo indexado o una inversión pequeña. Aplica el método del dólar costeado para invertir regularmente. Protege tu riqueza. Revisa tus seguros y asegúrate de que tienes cobertura adecuada. Crea o refuerza tu fondo de emergencia. Explora el emprendimiento. Identifica una oportunidad de negocio y da el primer paso. No tengas miedo al fracaso, cada error es una lección. Prepárate para el futuro. Aprende sobre criptomonedas y blockchain. Desarrolla habilidades digitales que te permitan adaptarte a los cambios. Reflexión final, el dinero como herramienta de libertad. El dinero no es un fin en sí mismo, es una herramienta que te permite vivir la vida que deseas. Ya sea que quieras viajar por el mundo, pasar más tiempo con tu familia, ayudar a otros o simplemente vivir sin preocupaciones financieras, el dinero es el medio para lograrlo. Pero para llegar allí, necesitas tomar el control de tu futuro financiero. Necesitas educarte, planificar, invertir y proteger lo que has construido. Y lo más importante, necesitas actuar. Últimas palabras. Este audiolibro no es solo una guía, es un llamado a la acción. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Así que hoy, en este momento, decide que vas a tomar el control de tu futuro financiero. Decide que vas a jugar este juego y ganar. Porque al final, no se trata de dinero sucio o limpio. Se trata de estrategias inteligentes, decisiones audaces y la determinación de construir la vida que mereces. ¿Estás listo para empezar?